Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 13 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. No es por ser mal pensados, pero la empresa que le da mantenimiento a los elevadores del IMSS fue creada apenas en 2018. Y fue en 2019, ya bajo la gestión de Zoé Robledo, que comenzó a ganar licitaciones y más licitaciones para proveer un servicio técnico para el cual se piden por lo menos 5 años de experiencia. Con todo y que en la 4T se dan baños de pureza, ya es costumbre descubrir que en estos 4 años y medio se han creado una nueva clase social, los contratistas neofifís morenistas. Y es evidente que Citraven entra en esta categoría, pues ha crecido y se ha enriquecido al amparo de quienes decían ser distintos y se parecen mucho a los de siempre. ¿Quién sabe si el directivo de la empresa, Ismael Soto del Hoyo, es amigo, compadre, socio, excondiscípulo o vecino de alguien muy bien posicionado en el gobierno federal? O si se trata de un empresario con mucha suerte, pues además de los contratos con el Seguro Social, también ha obtenido muy buenos acuerdos con el gobierno de la Ciudad de México. Vaya ironía. Quisieron poner a la Suprema Corte en el banquillo de los acusados, pero quienes resultaron exhibidos fueron los propios diputados de Morena. Feo resbalón para Ignacio Mier. El coordinador de la bancada morenista estuvo insistiendo en que ministras y ministros acudieran a San Lázaro, pues les quería entregar personalmente las fabulosas conclusiones de los foros que organizaron sobre la supuesta necesidad de una reforma judicial. Y resulta que la mayoría de los expertos que participaron en los conversatorios consideró equivocada la propuesta de Morena para elegir por voto ciudadano a las y los ministros de la Corte. Es decir, hasta en los espacios organizados para darles gusto al presidente, las cosas no salieron como se esperaban. El colmo es que pese a los resultados que él mismo presentó, Mier salió con que van a seguir insistiendo en convertir a la Suprema Corte en otra pasarela de corcholatas. Y entonces, ¿para qué tanto gasto en foros? Es curioso, pero finalmente sí voló de la escena política la diputada morenista Andrea Chávez Treviño. Hace unos días en las redes sociales se dio a conocer que su familia había usado un jet privado, aparentemente del ejército, para viajar a Ciudad Juárez. La ex vocera de Morena primero lo negó, después se burló y al final terminó aceptando que era cierto en un video. En la grabación reconoció que fue un vuelo privado, aunque insistió en que fue un taxi aéreo pagado por ella misma. Y con eso de que un Gulfstream G350 se renta en promedio en más de $7,000 por hora de vuelo, queda claro que la morenista no es austera, pero sí muy ahorradora. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Xóchitl clavada en la mente de AMLO. Por 8º día consecutivo, ayer el presidente López Obrador habló de Xóchitl Gálvez durante su conferencia mañanera, tras pedir que Claudio X González realizara una investigación de los contratos que la empresa de doña Xóchitl recibió por parte del gobierno cuando ella fue funcionaria del gobierno de Vicente Fox y durante su gestión como titular de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Lo curioso es que cuando el presidente solicitó la sui generis investigación, dijo que Gálvez fue funcionaria del gobierno de Fox y jefa de gobierno. Nos hacen ver que quizá el mandatario deseaba ver a Xóchitl Gálvez en la contienda por la ciudad y no por la presidencia. Pero lo que sí es un hecho es que el presidente
tiene clavada a Xóchitl en la mente. No nos vengan con que la Constitución es la Constitución. Nos cuentan que diputados y senadores están muy seguros de que podrán resolver el empalme de la legislatura 65 y 66 que a todo mundo se le pasó a arreglar en las reformas constitucionales del año 2014. Sin embargo, nos hacen ver que hay un pequeño problema. La propia Constitución, en su artículo 105, fracción 2, establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Pero justo el 1 de septiembre inicia al mismo tiempo el nuevo periodo de sesiones del Congreso y el proceso electoral 2024, por lo que por ley los legisladores no podrían hacer las modificaciones para resolver el empalme de las legislaturas salientes y entrantes. A menos que utilicen la famosa doctrina que dice, no nos vengan con que la Constitución es la Constitución. Opositores pierden horas firma. Nos cuentan que ayer el Frente Amplio por México enfrentó el primer obstáculo logístico en su proceso interno, pues a pesar de que se comprometieron a implementar la plataforma para registrar los apoyos desde la mañana del 12 de julio, hasta anoche todavía no se ponía en marcha. Nos dicen de buena fuente que la empresa no terminaba el periodo de pruebas, por lo que se retrasó la activación del sistema. Así las y los aspirantes ya llevan un día de retraso en la recolección de apoyos y con ello, desde el inicio del proceso, arrancan con presión. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el periódico Puntual. Cada vez cobra más fuerza la versión en el sentido de que en septiembre el PRI de Alito Moreno resentirá un terremoto en el territorio mexiquense. Se afirma que la renuncia del exgobernador Erubiel será nada, comparado con la hecatombe por venir. Hay que esperar hasta septiembre. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Festejan a abogados y equilibrio de poderes. Gran celebración encabezó ayer el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, con motivo del Día del Abogado. Para empezar, lo acompañaron el jefe de gobierno Martí Batres, la fiscal capitalina Ernestina Godoy, los ministros de la Corte Juan Luis González Alcántara Carranca y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la senadora Olga Sánchez Cordero. Ante ellos el magistrado destacó el equilibrio entre los poderes de la Unión. May va por Tabasco. Es prácticamente un hecho que en las primeras semanas varios funcionarios federales renunciarán para buscar cargo de elección popular, sobre todo gubernaturas. Es el caso del director de Fonatur, Javier May, quien el 1 de septiembre se retira de ese puesto para ir tras la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco. Que no meterá las manos. Es un hecho que Juan Ramón de la Fuente regresa a México y se reincorpora a la UNAM. Sin embargo, dijo en el Heraldo Radio, no meterá las manos en la sucesión del rector Enrique Graue, como han difundido algunos medios. Eso sí, dejó claro que, aún sin pertenecer a partido alguno, respalda que siga la transformación. Senadores invitan a Xi Jinping. Invitado está el mandatario de China, Xi Jinping, a visitar el Congreso de México en septiembre próximo. Los presidentes de la mesa directiva y de la Jocopo del Senado, Alejandro Armenta y Eduardo Ramírez, le hicieron la invitación a través de Xue Ye, vicepresidente de la Asamblea Popular China, quien se reunió ayer con ellos en la sede legislativa. En el INE, sin descanso. Ni paz ni vida, auguró la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a todo el personal del organismo. Y es que ayer, con la aprobación del calendario y plan integral para el proceso electoral que inicia en septiembre, la consejera destacó que el compromiso es muy alto
Y dicho documento no está diciendo que no tenemos vida. Estamos dedicados a esto. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Diputados de la Ciudad de México pasan lista y se van. Nos cuentan que por segunda ocasión consecutiva a los diputados del Congreso de la Ciudad de México les dio por no trabajar. Nos detallan que la semana pasada las actividades se suspendieron por falta de quórum y ayer tampoco hubo sesión. Ahora, bajo el argumento de que no había orden del día, los 13 diputados que asistieron este miércoles, entre ellos Marta Ávila de Morena, únicamente fueron a pasar lista, pues el presidente de la mesa directiva, Fausto Zamorano del PRI, le informó que el martes por la noche no hubo sesión de conferencia en donde se hace la dirección y programación de los trabajos legislativos, por lo que no había asuntos que tratar. Los trabajos, nos dicen, se reanudarán hasta el 18 de julio. ¿Será que en realidad en la Ciudad de México no hay asuntos urgentes sobre los que haya que legislar? Promoverá PAN logros en el extranjero. Hablando del Congreso de la Ciudad de México, quien alista una gira por el extranjero es el diputado del PAN Raúl Torres Guerrero para promover entre los capitalinos que viven fuera del país los logros de su bancada. Y ya de paso, don Raúl aprovechará para pedirles que participen del proceso de elección del candidato de oposición para la jefatura de gobierno y la presidencia de la República hacia 2024. Nos platican que el diputado migrante trabajará de la mano con las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD para llevar esta información a las familias chilangas y buscar su apoyo con miras a las próximas elecciones. ¿Dónde está la frontera entre los asuntos del Congreso y del partido? Avanzan sanciones por robo de coladeras en el Edomex. En comisiones, los diputados mexiquenses aprobaron reformas al Código Penal del Estado de México con la finalidad de sancionar con prisión el robo de las tapas metálicas de las coladeras. La diputada de Morena, Alicia Mercado, consideró inadmisible que las personas pierdan la vida al caer en las coladeras de las redes de drenaje cuyas tapas o rejillas fueron robadas, como ocurrió en la Ciudad de México a fines de 2022 con las hermanas Sofía y Esmeralda. Con estas reformas aprobadas de manera unánime, se integra el título denominado Delitos contra el Equipamiento Inmobiliario Urbano al Código Penal del Estado de México. La pena será por hasta 6 años de prisión y una multa de 1,000 unidades de medida de actualización. Ahora solamente queda esperar que el Pleno lo ratifique. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Alcaldesa de Tijuana da discurso incómodo sobre paternidad. La que dejó más de una ceja levantada en Baja California, nos platican, fue la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez de Morena, pues tuvo tacto de elefante para darle una charla motivacional a niños de primaria en su graduación, que resultó bastante incómoda. Nos detallan que doña Montserrat afirmó que como ellos provenían de un origen muy humilde, pero le soltó. No sé, ¿quiénes de aquí tienen mamá o papá? Bueno, pues así es la vida. Si el papá se fue, qué bueno, para que no nos estorbe en la vida. Lo cual dejó con la boca abierta a varios de los asistentes, por lo que le recordaron que a veces, si no se tiene un buen discurso, es mejor recordar que en boca cerrada no entran moscas. Le ganan al Gober Cuitláhuac operación política. Desde Veracruz nos cuentan que el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Casarín de Morena, se ungió como el operador estrella de la aspirante a la candidatura de Morena a la gobernatura, la secretaria de Energía, la zacatecana Norma Rocío Nale García de Morena, quien desde hace unos años se avecindó en Coatzacoalcos para poder competir. Sin embargo, nos indican que eso le puso los pelos de punta al gobernador Cuitlahua García Jiménez
también de Morena, a quien muchos ven como jefe del morenismo estatal, pues se sintió ofendido por haber sido desplazado en la operación política. Pero además se comenta que las acciones de don Javier generaron una fractura en el partido. ¿Se quedará don Cuitláhuac con el moretón? Apapachan a edil de Juárez. Al que apapacharon desde la Federación en Chihuahua, nos comparten, fue el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, de Morena, y nos relatan que recientemente visitaron esta frontera la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, de Morena, y el titular de la Unidad de Políticas Municipales, Froilán Enciso Higuera, también de Morena, quienes presumieron la creación de la primera dirección especializada en violencia familiar y de género en todo el país. Y aprovecharon para darle su palmadita a don Cruz, pues indicaron que fue el mismísimo presidente quien pidió que se le dé todo el respaldo y apoyo al alcalde, por lo que ahora el edil anda como pavo real. ¿Qué tal? Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el personal de resguardo y seguridad de la Cámara de Diputados montó ayer un cerco nivel jefe de Estado para allanar el paso de los ministros Javier Lainez, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz en su reunión con la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro, sin permitir el acercamiento con los representantes de los medios de comunicación, aunque no quedó claro si fue una orden del líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, o una exigencia del Poder Judicial. Lo cierto es que ni siquiera cercanos colaboradores del diputado presidente Santiago Krill tuvieron salvoconducto para cruzar las vallas. Trascendió que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dialogó con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, de la importancia de impulsar y consolidar en el sistema político la figura del gobierno de coalición. Pero el emesista le dijo que su partido está construyendo un proyecto que pronto dará a conocer, al encontrarse en Aguascalientes, donde el primero fue condecorado con la medalla Manuel Crescencio Rejón que entrega la Institución Nacional para la celebración del Día del Abogado. Por cierto, viajaron en el mismo vuelo en el que también iba Marcelo Ebrard. Trascendió que el director del IMSS, Zoé Robledo, reveló ayer que la institución compró 181 elevadores de la marca ITRA, que presentaron fallas desde su adquisición en 2016, pero por ley no pueden ser sustituidos hasta 2027, aunque sí se presentó denuncia en contra de Citraven después del accidente del martes en el hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde murió una niña atrapada en el ascensor. Trascendió que integrantes del grupo de trabajo para dar seguimiento a los hechos en la estación migratoria Lerdo Stanton del Senado viajarán en las próximas semanas a Ciudad Juárez, Chihuahua, que gobierna la panista María Eugenia Campos, para reunirse con migrantes y escuchar sus demandas, pues hasta ahora han denunciado que ninguna autoridad del Instituto Nacional de Migración ha hablado con ellos. En esa tragedia del 27 de marzo, un incendio mató a 40 personas que fueron encerradas y abandonadas a su suerte. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La imitación y el plan B. No tiene sentido hablar igual que el presidente López Obrador, soltó Marcelo Ebrard al señalar que las administraciones tienen que ser diferentes, aun cuando sean del mismo movimiento. Aunque sin mencionarla, es clara la referencia a Claudia Sheinbaum, cuya estrategia por lo visto es buscar que la gente la identifique plenamente con el mandatario federal. Cuando Ebrard sí la mencionó, directamente fue ante la pregunta de si hay plan B, a lo que respondió: no sé si admitan a Claudia en MC. Sube el tono de la pugna entre corcholatas.
una oportunidad real. Ricardo Monreal pone al alcance de todos los mexicanos una oportunidad real. Su obra biográfica que narra a detalle su vida pública y privada e incluye sus propuestas para mejorar las condiciones de vida de las personas, y es que, en compañía de su editor, Miguel Ángel Porrúa, el político morenista hizo una presentación virtual de la misma, para que pueda ser descargada y compartida su edición digital, en cualquier parte del país. Para el zacatecano ya es hora de que todos tengamos una oportunidad real, pues en el libro que cuenta su historia, parecida a la de millones de personas que surgen de una situación de pobreza, pero luchan para salir adelante, se muestra que es posible lograrlo. Cargada empresarial. La cargada en favor de la candidata de Claudia Sheinbaum no solo incluye senadores, diputados, presidentes municipales y gobernadores, sino también miembros del sector empresarial. Resulta que ayer, la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa, Altagracia Gómez Sierra, anunció que se sumará al proyecto de la ex jefa de gobierno rumbo a 2024. En un encuentro con 300 mujeres empresarias, académicas, activistas sociales, políticas y representantes de asociaciones civiles, Gómez Sierra puso énfasis en que existe una posibilidad real de que una mujer ocupe la presidencia de México. El elevador del hospital, punta del iceberg. La tragedia de la niña de 6 años que murió en un elevador del Hospital General de Zona 18 del IMSS, en Playa del Carmen, está abriendo una puerta que podría llevar a otra cloaca de corrupción. Ya empezó a conocerse la exitosa trayectoria de la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, Citravem, encargada del mantenimiento al ascensor. La empresa fue constituida en 2018, ya ha logrado millonarios contratos en el IMSS y en el metro, entre otras dependencias por más de 30 millones de pesos. Lo increíble es que en algunos contratos le ganó la licitación ni más ni menos que a Otis, la fabricante de los elevadores que ofreció mejores condiciones. Los accionistas de Citravem son Juan Antonio Soto del Hoyo y Leonardo Daniel Cruz Barragán. Es quizá ahí donde está la hebra que hay que jalar. Corte pone alto a aerolíneas. Ante los abusos de las líneas aéreas, la Suprema Corte tomó cartas en el asunto, al declarar inconstitucional una parte del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. Determinó que los pasajeros que pierdan un vuelo o conexiones debido a la sobreventa de vuelos deberán ser indemnizados, incluso si previamente recibieron alguna compensación como alojamiento, alimentos o transporte. Con la votación a favor del proyecto del ministro Jorge Pardo, al fin se hace justicia ante tanto atropello a los usuarios. Caso Ayotzinapa a contrarreloj. El tiempo se agota y ya solo queda poco más de un año para que este gobierno entregue los resultados de su nueva investigación en torno del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Uno de los 100 compromisos que le falta al presidente López Obrador por cumplir. Habrá buenos resultados al final, aseguró ayer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la investigación. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Guillotina mediática. Desde Palacio Nacional, el presidente dispara escopetazos en contra de las figuras de oposición que le pudieran causar sobresaltos a sus corcholatas. ¿Qué está visto? No pueden defenderse solas. En los últimos días, su blanco preferido ha sido Xóchitl Gálvez. López Obrador ya ordenó a su equipo escarbarle hasta encontrar algo que le duela a Xóchitl. Si la instrucción es legal o no es legal, es algo que no les quita el sueño. Como ella no se queda callada,
ya dijo que el presidente desconoce el trabajo honesto porque vive de los sobres amarillos que le llevan sus compinches. Una controversia cada vez más densa y peligrosa. Lo que se quiere dejar establecido es que el opositor que levante la cabeza será de manera automáticamente candidato a la guillotina mediática. Es por ahí. Un equipo desconcertado. Dicen los que saben que el desconcierto se expande al interior del equipo de campaña de Adán Augusto López, que ha cambiado de estrategia y de mando. No queda claro qué pasará mañana o incluso si habrá una mañana. El tabasqueño y quienes dicen ayudarlo tienen malos reflejos y no le entienden a eso del control de daños. El desbarajuste comenzó, según esta versión, con el primer obús lanzado desde la vocería de la presidencia. No es fácil defenderse del fuego amigo, y es que nadie imaginó que el exsecretario de Gobernación haría gala en la contienda interna de Morena de que es un hombre acaudalado, olvidando el discurso de pobreza franciscana del presidente López Obrador, quien llegó a decir que tener más de un par de zapatos es frívolo. Lo que se quiere evitar es que el tabasqueño tire el tablero y diga que ya no juega. Se dice en corto que lo que está detrás de la inconformidad es que Adán Augusto perdió el control de la sucesión en Tabasco. ¿Será ese el motivo de fondo? Patricia Mercado no va. Por unos días se perfiló la posibilidad de que en las elecciones del 2024 3 mujeres compitieran por la presidencia, a saber Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Patricia Mercado, asegurando que una mujer condujera los destinos del país el próximo sexenio. Pero no. Patricia Mercado, senadora por MC, se bajó de la contienda y dijo que buscará una nueva posición en el Congreso. De inmediato circuló la versión de que Mercado abre así dentro de Movimiento Ciudadano un espacio que podría ser llenado por Xóchitl Gálvez. Ellas han trabajado juntas en la Cámara Alta y la versión es que no se ven como rivales, sino como aliadas en un mismo proyecto político. Lo cierto es que la lista de oposición de MC se achica y por lo mismo ya se maneja el nombre de Ivonne Ortega, que ya fue gobernadora de Yucatán, para ampliar el abanico de posibilidades. MC pide respuesta contundente. Entre los actores políticos, incluidos personajes de Morena, se consolida la percepción de que la toma de Chilpancingo por parte de miles de personas que forman la base social del grupo criminal Los Ardillos es un punto de quiebre que marca un antes y un después. ¿Qué sigue? Si un grupo criminal que no está entre los más poderosos del país puede tomar una ciudad y retirarse con banderas desplegadas sin ningún detenido, ¿qué puede pasar después en un clima de efervescencia política como el que ya se tiene en el país? La fracción de MC en el Senado exigió que el Estado mexicano responda de manera más contundente al crimen organizado y que no siga el repliegue del gobierno ante las acometidas de criminales. La demanda es cumplir la ley, nada más, pero nada menos. ¿Por qué les resulta tan difícil? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 13 de julio de 2023. Tenga usted un excelente viernes chiquito. Cuídese mucho. Y les recuerdo que la audiosíntesis informativa la puede escuchar también en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacy, Gaana y Deezer, así como en las redes sociales de Telegram, Twitter, Instagram y Facebook. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.